Buenas tardes y sean bienvenidos una vez más a Mentes Inconscientes. ¿Están intrigados por la historia que hoy se nos presenta? Pues aquí y ahora comienza nuestro viaje por el cual volvemos a cruzar el charco, esta vez hasta Canadá, cuyos hechos sucedieron en 1997. Para entender bien este crimen, primero debemos hablar del contexto. Hoy viajamos hasta Saanich, Canadá, año 1997. Una historia que no solo comienza con un crimen, sino con algo mucho más cotidiano, mucho más silencioso: el rechazo. Rina Birk tenía tan solo 14 años, una edad en la que la identidad todavía está en construcción, una edad en la que pertenecerlo lo es todo. Pero Rina no pertenecía a ningún lugar. En su casa vivía bajo normas estrictas dentro de una familia profundamente religiosa. Un entorno rígido donde las emociones no siempre encontraban espacio para expresarse. No era un hogar necesariamente violento, pero sí desconectado emocionalmente. Y eso, en un adolescente, puede ser devastador. Fuera de su casa, la situación no mejoraba. En el colegio, Rina era la diferente, por su físico, por su origen, por su forma de ser. La convertían en un blanco fácil. Las burlas no eran algo puntual, eran constantes, persistentes, una erosión diaria ante su autoestima. ¿Hasta dónde puede llegar un grupo de adolescentes cuando nadie pone límites? ¿En qué momento una simple burla se transforma en una sentencia de muerte? Aquí comienza uno de los puntos clave de esta historia. Cuando un adolescente no encuentra validación en su entorno cercano, la buscará desesperadamente en cualquier otro lugar. Entonces fue cuando Rina empezó a cambiar. Empezó a fumar, a juntarse con chicos conflictivos, a adoptar comportamientos que no eran naturales en ella. No porque quisiera ser así, sino porque necesitaba ser aceptada. Esto, en psicología, tiene un nombre: adaptación social desesperada. Pero el grupo al que intentaba pertenecer nunca la aceptó realmente. La toleraban, la utilizaban y finalmente la señalaron. Eran gente con influencia en los bajos fondos, niños criados en familias desestructuradas y personas conflictivas que vivían en un hogar de acogida sin normas claras ni reglas específicas. El grupo tenía un nombre para infundir miedo y presión sobre cualquiera que se les acercara: Shoreline Chicks. Pero la pregunta que nos debemos hacer es: ¿hasta dónde puede llegar un grupo de adolescentes cuando nadie pone límites? ¿En qué momento una simple burla se transforma en una excusa para eliminarla? Días antes del crimen comenzaron los rumores dentro del grupo, acusaciones de robos, de mentiras, de traiciones. Nada especialmente grave, pero sí lo suficiente como para activar un mecanismo muy peligroso en la llamada mente colmena: la deshumanización. Cuando un grupo decide que alguien merece ser castigado, esta persona deja de ser vista como un ser humano, y entonces todo es posible. Noche del 14 de noviembre de 1997, Rina, que había esparcido previamente alguno de esos rumores, fue sorpresivamente invitada a una fiesta a la que, inconscientemente, quería ir desde hace tiempo. Probablemente pensó que por fin estaba siendo aceptada, pero aquello no fue una invitación, fue una trampa. La principal afectada del conflicto previo fue Nicole Cook, la que era vista como jefa dentro del grupo, y tenía más de una rencilla con otros adolescentes por el hecho de amenazarlos en otras ocasiones. Cuando Rina acudió al encuentro, se encontró allí con los que decían ser sus amigos y pronto empezó una pelea entre ellos. Al final, Rina salió huyendo, ya que de repente empezaron a pagarlo todo con ella, y salió corriendo hacia el puente de Crayflower Bridge. Allí fue rodeada por varios adolescentes y comenzó la agresión. Primero fueron insultos, luego empujones, después golpes. La escena escaló rápidamente. Le apagaron un cigarro en la cara y la patearon entre varios. La humillaron, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Y aquí ocurre algo inquietante. Muchos participaron, sí, pero muchos más solo observaron la escena, sin intervenir, sin detenerlo, sin cuestionarlo siquiera. Esto se conoce como difusión de responsabilidad. Cuando hay un grupo grande, nadie se siente con la culpa. Finalmente, tras la paliza, la dejaron marchar.
malherida, confundida y destrozada, pero viva. Y entonces llegó el verdadero punto de no retorno. 2 adolescentes la siguieron, Kelly Ellard y Warren Kowalski. Aquí la violencia deja de ser grupal y se vuelve íntima, personal y sádica. La alcanzaron, la golpearon de nuevo y en un acto final la arrastraron hasta el agua. Rina intentó resistirse, intentó sobrevivir, pero no pudo. Murió ahogada, no solo por el agua, sino por todo lo que ocurrió antes, por el rechazo, por la humillación y por la violencia acumulada. La investigación comenzó marcada por un error que lo condicionó todo. Su desaparición no fue tratada como urgente. La policía asumió que se trataba de una fuga voluntaria, algo que ya había ocurrido antes, lo que retrasó las primeras horas críticas. Mientras las autoridades dudaban, la verdad empezaba a circular en otro lugar, en los pasillos del instituto. Allí, entre susurros y miradas cómplices, los adolescentes ya hablaban de una brutal agresión bajo un puente, como si el crimen hubiera dejado de ser un secreto desde el primer momento. El punto de inflexión llegó cuando una de las chicas implicadas, Missy Dusty Grace Plage, rompió el silencio y reveló que habían escondido pertenencias de Rina en la residencia. A partir de ahí, la policía comenzó a tirar del hilo. Interrogatorios, versiones contradictorias y una red de mentiras que poco a poco se desmoronaba. La desaparición dejó de ser una incógnita para convertirse en algo mucho más oscuro. Un ataque grupal que había ido demasiado lejos. El hallazgo del cuerpo el 22 de noviembre de 1997 en el río Gorge Waterway confirmó lo peor. Rina no solo había sido golpeada brutalmente, sino que había sido llevada hasta el agua y ahogada. La investigación logró reconstruir una secuencia inquietante. Tras la agresión inicial en grupo, la mayoría se marchó, pero 2 de los agresores regresaron para rematar el crimen. Kelly Ellard, como ejecutora, por supuesta lealtad a Nicole, y Warren Kowalski, como mero observador que no detuvo en ningún momento la acción. Esa segunda decisión de volver fría y consciente transformó lo ocurrido en algo más que violencia adolescente. Fue un asesinato deliberado. Finalmente, las confesiones y los testimonios permitieron señalar a los responsables directos, mientras otros participantes enfrentaban cargos por la agresión. Pero más allá de las detenciones, la investigación dejó al descubierto algo perturbador: el peso del grupo, la facilidad con la que se diluye la responsabilidad individual y el silencio de quienes miran y no actúan. Porque en este caso, la verdad no estuvo oculta, estuvo rodeada de gente que decidió no verla. El caso conmocionó a toda Canadá. 8 adolescentes implicados, 6 condenados por agresión y 2 por asesinato. Pero más allá de las condenas, este caso deja algo mucho más inquietante, porque aquí no hay un único monstruo, hay un grupo, un sistema, una cadena de pequeñas decisiones que llevaron a un final irreversible. Desde el punto de vista psicológico, Rina era una víctima perfecta para este tipo de dinámica: identidad frágil, necesidad extrema de aprobación y una sensación constante de no pertenecer a ningún sitio. Su familia, aunque no directamente responsable, no supo detectar el peligro real en el que se encontraba. La rigidez y la falta de conexión emocional la empujaron, sin quererlo, hacia afuera. Y las agresoras no eran monstruos en el sentido clásico, eran adolescentes, pero atrapadas en una mentalidad de grupo donde la empatía desaparece y la violencia se convierte en una herramienta para ganar estatus. Este caso nos obliga a mirar más allá del crimen. Nos obliga a preguntarnos: ¿cuántas veces empieza algo así y nadie se atreve a detenerlo? Porque lo más aterrador de esta historia no es cómo terminó, es cómo empezó, y lo fácil que habría sido evitarlo. Y hasta aquí el caso criminal de hoy. Como siempre, seguiremos desgranando poco a poco los casos más oscuros de la Crónica Negra, sus localizaciones, sus protagonistas y sus mentes inconscientes. Vayan en paz.